Hola a todos, hice un breve resumen del episodio 47 de la serie Unfaithful para ti. Espero que disfruten viendo, que la pasen bien. En el episodio anterior, Aras no pudo controlar sus nervios y ve las fotos de Asia colgadas en la pared del volcán. En este momento, Asia viene y ve lo que pasó. Las dudas comienzan a formarse en sus pensamientos hacia Aras. Kadir le aconseja a Aras que esté más tranquilo con los acontecimientos. El hombre que Kadir contrató encontró rastros con la madre de Aras. Pero la mujer adecuada no es la persona que encuentra. Volkan encontró el rastro de la mujer real buscando en periódicos viejos y lo comparte con Leila. Leila decide buscar a su suegra antes que Aras. De esta forma, piensa que puede volver a acercarse a Aras. Derin se da cuenta de que ha sido engañado y pide que le devuelvan el dinero que Ipek le dio a su padre. Discuten y él dice que aceptará el dinero pase lo que pase. Para sorprender a Bahar, la señora Gonul y Deria no le dijeron a Bahar el sexo del bebé, se lo dirán más tarde con la fiesta. Leila ha encontrado a la madre de Aras y le dice que ella es su novia. Él le dice que Aras todavía está vivo. Cuando escuchó lo que escuchó, la señora Aise se desmayó. Mientras tanto, Asia accede a hablar con Aras. Creo que el hielo entre ellos ha comenzado a derretirse. Toma la mano de Aras. Aise se da cuenta de que fue engañada y que su hijo no murió y que le quitaron a su hijo. Leila le dice a la señora Aise que encontró a Aise con la ayuda de un amigo, lo que pasó Aras cómo se casaron. Pero mientras tanto, Leila está manipulando a Aise. Él dice que su matrimonio ha llegado a su fin a causa de otra mujer. Aras cuenta que se enamoró de Asia como la razón de todas sus acciones y que estaba celoso de lo que hizo Volkan. Pero Asia dice que Aras debe mantener la calma en respuesta a lo que ha hecho Volkan. Por ahora, los dos parecen haber mejorado. Derin le pide ayuda a su tío por el dinero que perdió. Pero su tío también dice que no hay nada que puedan hacer ya que no hay un registro oficial. Está profundamente loco. Mientras tanto, Asia y Aras deciden hablar con Volkan entre ellos y Asia invita a Volkan a su casa por la noche. Ali es bastante frío con Aras. Al salir de la casa, Aras se encuentra con Volkan y le dice que no se dará por vencido con Asia. Asia le muestra a Volkan que tiene pruebas de que ha instalado una cámara en su casa. Le pide a Volkan que hable con Ali. Le pide que convenza a Ali contra Aras de que no es una mala persona. Volkan va a hablar con Ali pero no dice lo que quiere Asia. Le dice a Aras que tiene que portarse bien por ahora. Le pide a Ali que Aras y Asia no puedan casarse, pero que sean amables con Aras por un tiempo. Asia habla con Ali en el desayuno y quiere invitar a Aras a cenar. Ali es moderado. Mientras tanto, Nil dice que ha decidido vivir con Selçuk. Meli y Bahar se enteran de que tendrán chicas en la fiesta. Selçuk los emula y le dice a Nil que quiere ser padre de una niña. Pero Zeren está embarazada y Selçuk aún no lo sabe. Haluk ve y se entera de que Derin ha sacado una gran cantidad de dinero de sus cuentas y se lo cuenta a Gonul, quien se enfada bastante. Suponen que gastó este dinero para Volkan. Selçuk sorprende a Nil con una propuesta de matrimonio. Zeren, por otro lado, no puede soportarlo y se aleja. Derin se quejó a la policía sobre Nadir, y la policía se lo lleva a Nadir para interrogarlo. Zeren le dice a Derin que está embarazada. Derin, por otro lado, está feliz de que todavía esté lejos de la seriedad del evento. Derin dice que no debe darse por vencida y que pueden estar junto a Selçuk gracias a este niño. Aras vino a cenar a la casa de Asia, pero Ali no está contento con esto. Además, Volkan deliberadamente llamó por vídeo a Ali y le hizo darse cuenta de que no tenía fotos y le dijo a Ali que Arasin había destruido la foto. Por supuesto, Ali estaba aún más enojado porque se enteró de ellos. Derin, como siempre, egoístamente no contesta los teléfonos para que se pregunten por él.
Mientras tanto, Zeren, que llegó al relleno de Derin, decide ir a la casa de Selçuk. Mientras tanto, Nadir, quien es interrogado sobre la denuncia de Derin, comienza a asustarse. Luego decide amenazar a Derin. Zeren le dice a Selçuk que está embarazada y Nil también lo escucha. Veamos qué camino seguirá Selçuk. Aras recibe la noticia de que su madre está con Asia y deciden irse juntos, pero en casa les espera una sorpresa. Cuando Aras y Ali están solos, Ali lanza insultos y dice que no quiere estar con su madre. Ali comenzó a dispersarse y mientras Aras intentaba calmarlo, entró Asia. Aras dice que fue un accidente para proteger a Ali. Nadir persigue a Derin para asustarlo debido a su queja y por casualidad, Derin es salvado por alguien que no conoce. Ali les miente a todos, diciendo que Aras lo golpeó y lo arruinó. Volkan, que acaba de entrar en la casa, escucha esto. Volkan fue tras Aras enojado por este incidente. Aras por fin se ha reencontrado con su madre, está muy emocionado y feliz. Le presentó a Asia a su madre. Por supuesto, Leila la había mencionado antes como una mala mujer. Y Aras se encuentra con la sorpresa de Leila. Como Volkan cree que golpeó a su hijo, asalta la casa de Aras y lo ataca. Los escuché en Asia. Veamos qué causará la mentira de Ali. El resumen de esta sección se completa aquí. Muchas gracias por mirar. No olvides suscribirte a mi canal y dejar un me gusta y un comentario.